Pues el río Colorado es la fuente de vida y el motor de la economía del suroeste de Estados Unidos y de Baja California y de parte de Sonora, ¿no? Entonces, esta agua es fundamental para la vida, la economía de la región, a tal grado que lo hemos sobreexplotado, ¿no? Entonces el río pues ya no llega al delta, ya no llega al Golfo de California con sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, que eso significa, ¿no? Que un río se seque y no llega al delta. Hemos perdido, de hecho, 90% de los humedales. Y bueno, ya desde hace más de 15 años hay este esfuerzo de recuperar el río Colorado y su delta, revivirlo. Y un gran paso fue la firma del Acta 319 del Tratado Internacional. Hay un tratado internacional entre México y Estados Unidos que divide el agua, 9% le toca a México, diferentes usuarios en Estados Unidos, y nunca se consideró el medio ambiente, ¿no? En este reparto de agua. Se pensó en el uso urbano, la agricultura, etcétera. Pero bueno, finalmente, después de 60 años del tratado, finalmente se considera el medio ambiente y a través del Acta 319 se dedica agua para restaurar el delta del río Colorado, a través del Acta 319. Poco más de 100 años. Pues esta era una región salvaje, ¿no? Natural, probablemente de las menos impactadas en todo el continente americano. Una densidad poblacional muy pequeña, un área de humedales de 400,000 hectáreas, pues casi 20 millones de metros cúbicos llegando al mar y creando un estuario de 500,000 hectáreas. Pues era así que un reino silvestre increíble, ¿no? Y en pocas décadas la civilización lo transformó y es probablemente una de las regiones más transformadas en el mundo, ¿no? Y sin duda es uno de los ríos más controlados en el mundo, más litigados también. Entonces, para mí eso representa el alcance que el humano puede tener en modificar la naturaleza, ¿no? Y en afectarla y en destruirla, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a pesar de todos los impactos de tantas presas, el agua no llega, el delta sigue vivo, ¿no? Para muchos es una sorpresa. De hecho, en los 80s se pensaba que el delta era un ecosistema muerto, hay libros al respecto. Pero el delta no murió, ¿no? Entonces eso por otra parte nos muestra la resiliencia de la naturaleza, ¿no? De poder sobrevivir y de poder mantenerse, ¿no? Entonces tenemos ese punto, ¿no? Por otra parte está la cuestión social, política, la frontera, México-Estados Unidos, una relación complicada, muy difícil tener acuerdos, grandes conflictos entre las dos, grandes diferencias económicas, ¿no? Entonces tenemos esta situación, cómo el humano puede destruir naturaleza, una relación complicada, la naturaleza que se resiste a morir, ¿no? Y ahora entramos en una nueva etapa, y eso es lo que a mí me gusta del río Colorado y del delta en particular, que bueno, en una época era como el ejemplo de lo que podemos destruir los humanos, y ahora es un ejemplo de lo que podemos lograr trabajando juntos, ¿no? A pesar de todas las demandas de aguas que hay en la zona, a pesar de los conflictos, a pesar de la sequía, nos logramos poner de acuerdo para tratar de recuperar la naturaleza, ¿no? No se está dando en todos los lugares en el mundo, apenas, ¿no? Pero es muy significativo que lo estamos haciendo aquí, ¿no? Y demostrando que sí se puede, ¿no? Entre socios tan diferentes como México y Estados Unidos, con usuarios con intereses tan distintos y que nos hayamos logrado poner de acuerdo para decir sí, hay que salvar este río, hay que recuperarlo, ¿no? Para mí eso es lo que representa y representa una nueva etapa de esta civilización, ¿no? Donde vamos más a tratar de encontrar una armonía con la naturaleza. Este envío de agua con fines ambientales en el río Colorado es único a nivel mundial porque de más de 200 cuencas internacionales que existen, es la única en donde dos países han logrado ponerse de acuerdo para enviar agua para la naturaleza. No es la primera vez que esto sucede. Ojalá que no sea la última vez, más bien que esto sea un parteaguas en este proceso, ¿no? Y en términos del delta del río Colorado también es muy significativo, es de gran importancia, pero es apenas un paso adelante, ¿no? Nos falta mucho trabajo, pero vamos en buena dirección. Bueno, conforme se fue desarrollando el oeste de Estados Unidos y el noroeste de México,
pues empezaron los proyectos de desarrollo hídrico, ¿no? Hidroagrícola también. De hecho, fue a principios de 1902 a 1910, las primeras obras incluso en el Valle Imperial, en el Valle de Mexicali, para controlar el río. Las primeras grandes presas se empezaron a establecer en el río Colorado en los 20 y en los 30 en Estados Unidos, y poco a poco pues se fue domando al río, ¿no? Entonces en Estados Unidos, bueno, firmaron el compacto de 1922, donde definen cuánta agua le toca a cada uno de los estados en la cuenca. Después se hace el acuerdo con México en 1944, cuánta agua le toca a Estados Unidos, cuánta agua le toca a México. Y finalmente las grandes presas se terminan a mediados de los 50, y es cuando se domestica totalmente el río Colorado, el agua se pone para usos económicos, y es donde empieza a faltar el agua para la naturaleza, especialmente en el delta, ¿no? Desde finales de los 50, durante los 60 y 70, pues prácticamente nada de agua llegó al delta y al Golfo de California, y fue cuando esta zona sufrió la degradación ambiental, ¿no? Son más de 80 represos y distintas obras de derivación de agua en toda la cuenca, ¿no? Y bueno, una característica única del río Colorado es de que hay capacidad para almacenar 4 veces el volumen anual del río. Y es muy raro que un río tenga tal capacidad de almacenamiento, o que los humanos hayamos establecido tal capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces es muy particular en ese sentido, ¿no? O sea, en un año particular podemos tener almacenado 4 veces el caudal anual del río. Bueno, parte de la historia del río Colorado es de que, bueno, pues el agua del río viene de Estados Unidos. De hecho, más del 80% de la precipitación o del agua del río viene de nevadas, ¿no? De precipitación en forma de nevadas que caen en las montañas rocallosas, ¿no? Y vienen para acá. En Estados Unidos, bueno, hay la topografía adecuada para que pueda haber represos, ¿no? Aquí en el Valle de Mexicali, pues es todo muy plano, no tenemos la capacidad de construir presas para almacenar el agua, ¿no? Y antes del Acta 318, México no tenía la oportunidad de almacenar el agua. O sea, todo el agua que nos toca por el tratado, los 1.850 millones, las teníamos que usar en un año determinado, si no las perdíamos porque no tenemos manera de almacenarla. Entonces, si queríamos hacer conservación de agua para pensar en el futuro, no podíamos hacerlo, ¿no? Entonces, a través de esos acuerdos internacionales, finalmente México tiene la oportunidad de almacenar agua en las presas en Estados Unidos, ¿no? Es parte de lo que se logró a través de estos acuerdos, ¿no? Entonces, ahora México puede hacer conservación, podemos pensar en el futuro, por ejemplo, en caso de sequía, y tener agua guardada para usarlo en caso de necesidad, ¿no? El agua que México almacena está protegida por esos tratados internacionales, ¿no? Entonces es muy claro que el agua que tenemos guardada la podemos sacar en caso de necesidad, ¿no? Independientemente de las necesidades que tengan los estados en Estados Unidos. El Acta 319 tiene varios componentes, ¿no? Lo de almacenamiento de agua, los criterios de escasez, proyectos de conservación de agua, etc. Y tiene este gran componente ambiental, ¿no? Que por primera vez ambos países reconocen que le tienen que poner agua al delta, y lo hacen de manera conjunta con las organizaciones ambientales de la sociedad civil, ¿no? Entonces el acuerdo es tripartita. Cada quien pone una cantidad de agua. Cada quien pone 65 millones de metros cúbicos. México pone 65 millones, Estados Unidos 65 millones, y las organizaciones ambientales otros 65 millones. En total son 195 millones de metros cúbicos, que es el componente ambiental del Acta 319. Después fue todo un análisis de cómo enviarlos y cómo optimizar ese uso de agua ambiental, ¿no? Entonces se definió que 130 millones se enviaran como un flujo pulso del río Colorado, ¿no? Soltarlos en la presa Morelos, que el agua corra y que logre la revitalización de la planicie de inundación. Y después hay otros 65 millones, que es el flujo base o flujo de mantenimiento, repartido en el tiempo, ¿no? En los años, precisamente para mantener de manera estratégica esos resurgimiento de la vegetación en la planicie, ¿no? Entonces, bueno, los 65 millones de México definió cómo ponerlos. Básicamente vienen a través de las obras de eficiencia en el Valle Mexicali. Igual Estados Unidos, ellos definieron de dónde sacar sus 65 millones. Y los 65 millones de las organizaciones ambientales los estamos poniendo a través del Fideicomiso de Agua para la Restauración. Son derechos de agua que hemos estado adquiriendo en el Valle de Mexicali
de manera voluntaria con agricultores que están dispuestos a ceder sus derechos y que los estamos dedicando para fines de restauración en el delta. Pues, esta iniciativa de restauración del delta del río Colorado, pues realmente la hemos estado trabajando desde mediados de los 90, ¿no? Obviamente no pensando de que una minuto 319, sino bueno, hay oportunidad de restaurar el delta del río Colorado a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y pues, ha sido un trabajo continuo de organizaciones en Estados Unidos y en México, con socios de la academia, del sector de gobierno, de las comunidades, y ha sido paso a paso, ¿no? Yo creo que un paso fundamental fue que nos sentamos a definir, bueno, qué quiere decir la restauración del delta, ¿no? Y cuáles son esas prioridades de restauración, y logramos establecer ese consenso binacional de qué queremos restaurar. Y ese ha sido, como decimos en inglés, el blueprint, ¿no? O sea, el mapa de la restauración. Sabemos que no podemos restaurar el delta como era hace 100 años, pero sabemos que hay grandes oportunidades de restauración. Estamos hablando de más de 150,000 hectáreas que se pueden restaurar y conservar en buen estado, y esa es la meta. Bueno, uno de los grandes objetivos es recuperar los bosques nativos de sauces y álamos, ¿no? En la región, porque son los que más han sufrido con la falta de agua dulce en el río Colorado. Hay los humedales de marisma con tule, que esos hay más o menos en buena cantidad, porque sobreviven con agua salobre, ¿no? Con poquita salinidad y sobreviven. Los sauces y álamos necesitan agua dulce para sobrevivir y para crecer, ¿no? Entonces son lo que menos tenemos, lo que más hemos perdido. Entonces el principal objetivo del flujo pulso y toda esta preparación es recuperar los bosques de sauces y álamos, ¿no? Entonces, bueno, todavía estamos en el proceso de evaluación de qué tan exitoso es. Esta recuperación de hábitat es un proceso de varios años, que no es nada más ver, bueno, si entró el agua y se hace germinación ahorita, sino ver si esos árboles se establecen, crecen, son sustentables, ¿no? Llegan a 3, 5, 10 años, ¿no? Entonces va a ser un proceso de evaluación en el tiempo, y luego también ver si la vida silvestre responde como queremos a esos sitios. Hasta ahorita todo se ve muy bien. El agua, el flujo pulso entró a los lugares donde queríamos que entrara, llegó a donde queríamos que llegara. Hemos visto que si hay un reverdecimiento de la zona, hay buena germinación natural, no en todos los sitios, pero en muchos de los sitios sí. Ahorita estamos añadiendo estos flujos base, flujo de mantenimiento para mantenerlo. Y bueno, esperemos que el siguiente año, en los siguientes años, ver que se logre el éxito, pero todavía no sabemos, ¿no? El plan es que ya tengamos un régimen hidrológico para la naturaleza más constante y establecido. Y es lo que buscamos a través de nuevos acuerdos binacionales, ¿no? No nada más cargar la responsabilidad a los países, los gobiernos federales, sino también sociedad civil, con los usuarios, que encontremos los mecanismos para que haya agua para la naturaleza y que podamos tener un flujo pulso cada 3, 4 años, más flujos bases ya de manera constante, que podamos recuperar este nivel. Sí, el 23 de marzo a las 8:10 fue cuando abrieron las compuertas, ¿no? Eh, Fue muy emocionante. De hecho, toda esa semana, y de hecho la noche anterior, yo creo que no pudimos dormir, ¿no? Con la expectativa de prepararnos, de llegar temprano, de estar ahí en la presa, ¿no? Y bueno, fue muy emocionante llegar y ver que ya había una cantidad grande de gente, de científicos, gente de los medios, otras personas de organizaciones ambientales, gente de la comunidad, gente de San Luis, gente de Mexicali que fue, obviamente gente de las dependencias de gobierno que han estado participando en este proceso, todos para ver el gran suceso, ¿no? Entonces, pues nos fuimos abajo de la presa, nos fuimos al río, y fue increíble ver cuando abrieron la compuerta y ver así que el rugir del agua, ¿no? Llegando al río, y de hecho subió el nivel más rápido de lo que todos esperábamos, ¿no? Casi casi que nos tocó ahí mojarnos en el río. Fue un día maravilloso. Bueno, parte del proceso de optimizar el flujo pulso fue preparar la planicie de inundación para recibir esa cantidad de agua, ¿no? Todo el año pasado, o el año previo al flujo pulso, ¿no? El 2013, estuvimos trabajando con un equipo binacional de científicos para definir cómo debería ser la entrega de agua, ¿no? No es nada más soltar 130 millones y ya, sino definir
los gastos en diferentes tiempos, cuál es el tiempo óptimo. Entonces vimos, bueno, tiene que coincidir con la germinación de las plantas nativas, las hoces y álamos, lo vamos a enviar por aquí, por allá. ¿Y qué más podemos hacer para sacarle el mayor provecho a esa cantidad de agua? Y una de las cosas que vimos es que hay muchos meandros antiguos del río, que es precisamente donde puede haber mayor germinación de estas plantas nativas, ¿no? De los árboles. Pero muchos de ellos estaban bloqueados por sedimento o por pino salado, por plantas exóticas. Entonces se vio esta gran oportunidad de prepararlos, básicamente ser dragados, remover la vegetación exótica para cuando llegara el flujo pulso, el agua pudiera entrar y aumentar la revegetación natural, ¿no? Entonces fue un trabajo intenso los meses previos antes del flujo pulso. Sonora Nisis estuvo tomando el liderazgo con varias compañías de aquí del Valle de Mexicali que nos ayudaron. La UABC fue fundamental en definir todo el modelado topográfico, ¿no? E hidrológico de los niveles. Y bueno, y ese fue el trabajo que se preparó, ¿no? Creo que son cerca de 400 hectáreas, ¿no? Que estuvieron preparando, son como 10 kilómetros de dragado en diferentes sitios. Sí, bueno, históricamente el delta del río Colorado siempre ha sido reconocido como uno de los sitios más importantes para vida silvestre en el continente, ¿no? Desde finales de 1800 hasta los 30, muchos naturalistas vinieron a esta región, Aldo Leopold, muchos otros vinieron para documentar, ¿no? Y desde el principio, ¿no? Se dieron cuenta que es un sitio excepcional para las aves residentes, pero también para las aves migratorias, ¿no? Este es como uno de los puntos más importantes de descanso para las aves acuáticas migratorias a nivel continental. Lo sigue siendo, ¿no? Cada año recibimos 200,000 aves acuáticas migratorias, que este sitio es fundamental para su sobrevivencia, ¿no? Eh, y bueno, y también hay muchas especies de mamíferos, hay castor, rata almizclera, gato montés, mapaches, coyotes, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas poblaciones se han reducido, al grado de estar al borde de la extirpación local. Y bueno, con estos flujos hemos visto una recuperación, ¿no? Y junto con los proyectos de restauración. Por ejemplo, durante el flujo pulso vimos muchísimo castor. Nomás en la zona limítrofe estuvimos contando continuamente 6 castores. Ahora en estos sitios de restauración aquí más abajo en el río, hay familias de castores que ya están establecidos. Gatos montés también ya hay en esta zona y hay familias y hay cachorros. Y bueno, las aves son un indicador fundamental. Durante el flujo pulso vimos que eh, las aves migratorias normalmente van pasando, ven el río seco, no se paran. Y ahora vimos pues, miles de patos, ¿no? En el río Colorado donde normalmente no vemos nada de aves, ¿no? Entonces sí fue un muy buen indicador, ¿no? Ver a las especies regresar. Y luego las especies que dependen del bosque, ¿no? También lo hemos visto, ¿no? Más como los vireos, los chipes, ¿no? Los cucús. Hemos visto que están regresando, ¿no? Es lo que nos indica que el ecosistema se está recuperando. Bueno, la planicie del río Colorado para fines de análisis la dividimos en 7 secciones, ¿no? Desde la presa Morelos hasta la desembocadura. Cada una tiene características distintas, ¿no? La primera región, justo abajo de presa Morelos, es una zona muy húmeda, que siempre tiene un poquito de agua por los aportes del acuífero y con muy buena cobertura de sauces y álamos, ¿no? Y bueno, pues es la primera que recibe el agua, ¿no? Cuando se suelta agua en presa Morelos. Entonces hemos visto una respuesta muy vigorosa de la vegetación, era esperado, y es una zona que está en muy buen estado. Después viene una parte que es bastante seca, ¿no? La zona 2 y la zona 3, que es en San Luis Río Colorado, donde el acuífero es muy profundo, es muy arenoso. Entonces el río corrió por ahí, hay algo de respuesta de la vegetación, pero es muy pequeño en contraste, ¿no? Con la zona 1. Entonces en esta zona no esperamos gran respuesta en términos de restauración, ¿no? Por las condiciones del sitio, ¿no? Después viene la zona 4, que es donde estamos ahorita, que es la parte central del Valle de Mexicali, cerca del puente San Felipito. De nuevo, el acuífero llega a la zona, aumenta el nivel, de hecho hay agua en el río gracias a los aportes del acuífero,
Y es donde también hemos visto gran respuesta de la vegetación por el flujo pulso y donde también hicimos mucho trabajo de preparación. De hecho, es una de las zonas más estratégicas en términos de restauración. Pues aquí es donde como que estamos apostando mucho, ¿no? Y hay gran respuesta. Después viene la zona de confluencia con el río Hardy. Ahí aumenta la salinidad. Y ahí, bueno, también vimos principalmente un mejoramiento de la marisma, ¿no? Zonas de tular, zonas de lagunas, donde aumentaron el nivel. Y luego ya viene la parte estuarina, ¿no? Se logró conectar el río Colorado con el Golfo de California después de 15 años. Eh, Creemos que esto es más significativo en términos de la unión, más que en términos ecológicos o naturales, porque la conexión fue relativamente pequeña. Hay una zona que le llamamos el mini estuario, donde creemos que sí va a haber un efecto, ¿no? En términos de las poblaciones, por ejemplo, de camarón, de curvina a nivel local, que pudieron haberse mejorado, ¿no? Pero bueno, el efecto principalmente es en la zona del río, no tanto en la zona estuarina, con este nivel de agua. Sí, bueno, este polígono en particular, este sitio en particular es más o menos como de 110 hectáreas, ¿no? Y aquí digamos que todavía es un trabajo en proceso, está como, por decirlo de alguna manera, en obra negra, ¿no? Lo que trabajamos fue la reapertura de canales para que entrara el agua, entrara el flujo pulso. Podemos ver árboles que ya pensábamos que estaban muertos, están renaciendo, están muy verdes. Otras zonas que estaban cubiertas de pino salado, quitamos el pino salado y vamos a establecer árboles nativos. Entonces apenas se está trabajando en la restauración de este sitio en particular. Eh, Va avanzando bien, ¿no? Entonces, bueno, primero era abrirlo, que entrara el flujo pulso, que hiciera su magia, y luego nosotros vamos a complementarlo, ¿no? Con más restauración. Yo creo que ese es el gran secreto de la restauración, ¿no? No hacerlo tan ingenieril, sino realmente trabajar en conjunto con la naturaleza, permitir que la naturaleza, así que haga sus cosas. Sin duda, pero también el crecimiento poblacional es un reto grande, pero también hemos visto cómo la región se va adaptando, ¿no? Hubo un boom de crecimiento, por ejemplo, en Tijuana en los 60, 70, que ya no es el mismo nivel de crecimiento. En algunas partes de la cuenca, en términos de crecimiento poblacional, pues ya está más bien estabilizándose, ¿no? Y es muy interesante que tal vez todavía no está en el lenguaje público de los tomadores de decisiones y de los políticos, pero ya se está viendo que el crecimiento poblacional o que las políticas públicas en ese sentido ya no se están rigiendo por un crecimiento, 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 sino más bien ver cuál es el límite, ¿no? De nuestra región. En este caso el límite es el agua, ¿no? Entonces sí vemos que se están tomando las reservas necesarias para ver cuánta agua tenemos, para qué población alcanza, para cuántas hectáreas de producción agrícola y cómo vamos haciendo esa adaptación a nivel regional, ¿no? Para la cuenca. Yo creo que sin duda la región va a tener que adaptarse. Probablemente no toda la agricultura que existe en toda la cuenca va a poder mantenerse en los próximos 50 años, pero yo creo que tenemos una cuenca muy dinámica, ¿no? Muy vigorosa que va a encontrar la manera de adaptarse. La parte social es fundamental en este proceso, ¿no? El tener un acercamiento y el apoyo de las comunidades y los usuarios es fundamental. De hecho, desde el principio teníamos muy claro que esto no podía pasar, ¿no? De un flujo pulso, flujo base, no podía pasar sin el apoyo del sector agrícola del Valle de Mexicali, ¿no? Es fundamental y ha sido fundamental. De muchos años para acá nos hemos acercado a ellos a través de los módulos de riego, a través de la asociación de usuarios. Y al principio teníamos miedo, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Van a decir que es un desperdicio de agua? Una gran sorpresa, es todo lo contrario, ¿no? Les gusta mucho la idea porque los agricultores están en el campo y ellos han vivido aquí toda su vida y aquí viven, ¿no? Este es su casa, ¿no? Entonces ellos entienden muy bien los beneficios de tener un ecosistema saludable, ¿no? Y entienden muy bien al río y les encanta la idea de tener un río recuperado. Entonces, obviamente si uno va y les dice, oye, te voy a quitar agua para poner el río, a nadie le gusta, a mí no me gustaría. Pero si vamos con ellos y les planteamos alternativas de cómo se puede hacer sin afectar los intereses del sector agrícola,
les encanta y apoyan, de hecho apoyan a tal grado que nos permiten usar la infraestructura, han donado obra para construir, por ejemplo, compuertas para enviar el agua al río, maquinaria para implementar la restauración. Los modos de riego han sido de gran ayuda en este proceso, ¿no? De la verdad es que fue una sorpresa y increíble, ¿no? Entonces sí es fundamental. Por otra parte, el sector urbano es un poco más complicado porque no están tan vinculados con el campo y con la naturaleza, están más en sus casas, en sus trabajos. Muchas veces en la ciudad no sabemos de dónde viene ni siquiera el agua que nos llega a la casa, ¿no? Entonces sí ha sido más difícil, pero el flujo pulso fue esa llave que abrió la entrada, ¿no? Con el sector urbano, especialmente en San Luis. Cuando llegó el flujo pulso a la ciudad de San Luis Río Colorado, se convirtió en una fiesta, ¿no? Entonces hubo una gran recepción de parte de la ciudad. Los medios en la región han sido de gran apoyo y es una inercia ahora, ¿no? Ahora todo el mundo quiere hablar del río y de cómo recuperarlo y cómo le podemos poner más agua. Hay voluntarios que vienen a plantar árboles y la restauración cada fin de semana. Entonces, bueno, se creó una inercia que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, sin duda, es la base para el éxito a largo plazo, ¿no? El apoyo de las comunidades. Por otra parte, sí, hubo el problema de la basura, ¿no? El tiempo que la gente fue a disfrutar del río, pues bueno, hubo el problema de la basura y yo creo que en parte fue la falta de todos de la preparación, de decir, bueno, que haya la infraestructura necesaria para que la gente cuando venga al río pueda aprovecharlo y haya estacionamiento, haya botes de basura, y también falta de crear una cultura de cuidado del río, ¿no? Se entiende de cierta manera, ¿no? Son comunidades que no han visto el río en décadas, entonces, ¿cómo podemos esperar que de repente vayan a saber cómo aprovecharlo y disfrutarlo de una manera sustentable? Hay que crear esa cultura, ¿no? En la región. Yo creo que es trabajo por hacer, ¿no? En términos de qué tan peligroso, preocupante esa contaminación, esa basura, bueno, sí es preocupante, sobre todo por lo que indica, más no es un peligro en sí mismo, ¿no? En términos de la calidad de agua, para la vida silvestre. Yo veo este proceso de restauración del delta del río Colorado como muy sustentable a largo plazo, ¿no? Por una parte, pues estamos asegurando el agua para la restauración, ¿no? No dependemos de agua que sobre, de agua accidental, sino que nos estamos asegurando que legalmente esté protegida esa agua para fines ambientales. Aquí en esta parte del río, pero para todo el delta en general, para el río Hardy, para la ciénaga de Santa Clara, etcétera, ¿no? Entonces, hay una estrategia de protección de agua para fines ambientales muy sólida, ¿no? Entonces eso le da sustento a largo plazo. Por otra parte, la educación ambiental, el involucramiento comunitario, lo hemos estado trabajando y lo seguiremos trabajando, de tal manera que ese sea el sustento también, ¿no? O sea, que la gente lo pide, que la gente lo valore, y sin dejar de lado la política pública, ¿no? La política ambiental, tanto en México como en Estados Unidos. Hemos visto que ambos gobiernos tienen mucho interés en la sustentabilidad de la cuenca, cómo evitar una crisis, cómo logramos salir adelante ante los retos de la creciente demanda de agua, sequías y demás, pero con mucha voluntad de que esa sustentabilidad incluya el tema ambiental también. Entonces, esas tres cosas me hacen ser optimista, ¿no? Y bueno, y lo más importante es que sí vemos una respuesta de la naturaleza, con poquita agua que ponemos aquí y allá y tenemos cosas maravillosas, ¿no? Las Arenitas es un buen ejemplo, la Ciénaga de Santa Clara es un muy buen ejemplo, que tenemos ahora sí que el terreno muy propicio para la restauración, ¿no? Hay retos grandes, ¿no? La sequía, cambio climático, no estamos seguros qué va a pasar en ese contexto, pero yo creo que la restauración del delta sí llegó para quedarse.